Entonces ahí es donde hay esa distorsión, ahí es donde entra el revisionismo, lo que anteriormente mencionábamos. Y ya para continuar la segunda parte, solo mencionar de que se profundiza, Daniel Comunista también menciona de que en China se enseña a Marx, a Mao, a Deng Xiaoping, etc. Por favor, en todas las universidades del occidente, incluso del Asia, enseñan a Marx e incluso a Mao, porque básicamente han sido pensadores que han generado una transformación a nivel universal, a nivel de varios países. Entonces eso no es ningún mérito para decir de que no, es que como se enseña marxismo, entonces ya básicamente son marxistas. Por favor, no tiene nada que ver. De turno. Depende de la inteligencia colectiva del partido. Mao, Deng y Xi no son genios iluminados, sino la síntesis de millones de experiencias populares, ensayo y error, de victoria y reconstrucción. Cada uno representa una etapa de esa evolución. Mao se logra la revolución y la construcción del Estado socialista. Deng Xiaoping la reforma y apertura al mercado bajo control socialista. Y Xi Jinping la modernización integral y la soberanía. Y ahí aparece la frase que tanto irrita a tanta gente dentro de la izquierda y de la derecha, con características chinas. Eso significa socialismo medio ni capitalismo disfrazado. Significa aplicar los principios universales del marxismo en las condiciones concretas del país. Como decía Mao, es la revolución china, la flecha, el marxismo-leninismo. China no copió el modelo soviético ni occidental, construyó el suyo propio, donde el Estado, la comunidad y la armonía social son la infraestructura del socialismo. Y a este punto China no cita Marx para parecer revolucionario, lo aplica. Y esa aplicación la ha convertido en lo que Orwell llama la forma más avanzada del marxismo en el siglo XXI. Un país que mantiene la dirección del partido, se adapta al mercado global, pero sigue orientado al socialismo. En China el marxismo es una brújula, no una bandera roja y vieja, y el socialismo con características chinas, su traducción viva. Una forma de organizar la economía, la cultura y el Estado desde la lógica del trabajo, no del capital. Mientras tanto, el accidente de la política sigue siendo un concurso de popularidad financiado por los bancos. Lo que pasa no es que a alguno le pueda molestar el tema de que se mencione socialismo con características chinas, porque en sí mismo eso no tendría nada de malo. El punto es ver cómo existen las transformaciones sociales en China. Si realmente el proletariado con alianza con el campesinado tienen, en el caso chino, la capacidad de tomar las decisiones, tomar el poder o tienen el poder. Incluso si aplicamos la teoría maoísta en el ámbito de la nueva democracia, ver cómo se transiciona del capitalismo hacia el socialismo. Porque entendamos muy bien, la teoría de la nueva democracia es una de las tesis más importantes de Mao y es justamente construida por el propio desarrollo de China. Pero no solamente se aplica a China, incluso se puede aplicar a varios países, en específico del tercer mundo. ¿Está realmente China aplicando eso? Porque más allá del nombrecito de socialismo con características chinas, hay que ver su desarrollo y hay que ver su evolución. Y no, para nada. Deng Xiaoping, si bien evidentemente representa una parte de la historia, pero representa la parte de la historia en donde China cayó en el revisionismo. Y esto no es por ser dogmático, esto no es por ir en contra, sino hay que ver en todo sentido cuál es la transformación de la economía que se pretende en China. ¿Cómo es posible que en una sociedad socialista, porque Mao ya hablaba de que desde el gran salto adelante se había desarrollado el socialismo en China? Entonces, ¿cómo podemos verlo desde ese lado para ir retrocediendo? Y ahí está el punto clave de la situación. Por ende, estamos afirmando en este video de que China no es socialista. Y esto no es por un análisis de algún dogmático, esto no es por dogmatismo nuevamente, esto es directamente entender las propias relaciones sociales que existen en China. Además, no podemos decir de que China es el socialismo más avanzado que pueda existir en el siglo XXI. Eso es erróneo. Lo que ha pasado es que ha habido un proceso de revisionismo, ha habido un proceso en contra del socialismo y básicamente de un retroceso hacia atrás. Entonces no se puede hablar de un modelo que es lo más avanzado del socialismo ni con orientación socialista porque no están respondiendo a esa dinámica. Posteriormente, avanzando el video, vamos a hablar del apartado económico propiamente. Con una brújula dialéctica, entender las necesidades del presente para resolverlas colectivamente, sin negar la realidad ni idealizar. En palabras simples, mientras el capitalismo se hunde en sus propias contradicciones, el socialismo chino les transforma en motor de desarrollo. Y esa misma lógica de convertir el conflicto en fuerza productiva guía también su economía. Lo que viene después no es un error del marxismo, sino su versión más creativa. Un socialismo de mercado donde el Estado y el mercado no se pelean. ¿Sí? Solo un pequeño comentario para los oyentes, los que están escuchando este mini documental. Este tipo de economía ya existe, lo que nos menciona Daniel Comunista, que no viene propiamente del socialismo con características chinas, sino más bien de unas tendencias europeas, específicamente alemana, que es el socioliberalismo, ¿no? Donde se plantea el ámbito de la economía social de mercado. Entonces, no es un desarrollo del marxismo, sino más bien es un desarrollo del propio liberalismo, pero para confrontar
las ideas del marxismo justamente. Entonces solo este breve comentario, tal vez en una próxima ocasión podamos hacer un análisis propiamente de la economía social de mercado, porque es importante entender las tendencias izquierdistas, lo llamaremos, pero que no responden al marxismo, leninismo, maoísmo, ¿no? El capitalismo, el mercado sirve a la ganancia privada. En el socialismo puede servir al bienestar colectivo, si está bajo la dirección del Estado y del partido. El mercado es un medio, no un fin. En los años 80 de Xiaoping rompió el dogma de que el mercado es igual al capitalismo, la planificación es igual al socialismo. Y lo hizo con una frase que escandalizó a medio mundo. No importa de qué color sea el gato, con tal de que case rato. El objetivo no era liberalizar la economía, sino desarrollar las fuerzas productivas sin entregar el poder político. Así nació la economía socialista del mercado. Esa criatura que la derecha llama mutante y la izquierda dogmática traición, pero que en la práctica ha sido la base del crecimiento más rápido de la historia moderna. Deng Xiaoping, justamente con la frase que menciona en el video, de no importa el color del gato siempre y cuando case ratones, es lo que define perfectamente la postura política ideológica que tenía Deng Xiaoping. Esto es puro pragmatismo, no es materialismo, no es entender las contradicciones. Esto es meramente pragmatismo. Y para algunos lo valorarán mejor, para otros no, pero la cuestión aquí es de que esto no es marxismo. No solo por esa frase, sino porque también el desarrollo que ha venido con todo lo que realizó Deng Xiaoping no es en favor del socialismo. Esta frase lo resume perfectamente, porque lo que está mencionando y lo que también incluso es la línea del partido hoy en 2025 y casi 2026 es de que todo lo que se tenga que realizar en ámbito económico se tiene que realizar, sea con el capitalismo o sea con el socialismo. Básicamente es irse por otra línea. Esto no es marxismo y esta frase lo define perfectamente. Para algunos será maravilloso, para otros no, pero desde un análisis marxista no podemos decir que la frase y todo lo que realizó Deng Xiaoping a partir de esto haya sido marxismo. ¿Qué hizo Deng Xiaoping? Destruyó las comunas populares, generó la conversión de las empresas públicas en unas empresas donde solo importa la producción en cuestión mercantil, es decir, mientras más vendes, mucho mejor, no en un ámbito de utilidad. Eso es también un punto. Entonces ahí no se sigue ni siquiera la línea del socialismo o en orientación hacia el socialismo. Lo que en realidad se está siguiendo es una línea pragmática propia del occidentalismo burgués y no corresponde para nada la visión marxista, leninista, maoísta. Entonces, con estas mismas afirmaciones vemos que Deng Xiaoping en ningún momento quiso desarrollar el socialismo y en el video lo va a profundizar mucho más. China abandonó la propiedad pública. Los sectores estratégicos, energía, transporte, defensa y banca siguen siendo estatales. El sector privado existe, pero como complemento, no como el lenguaje del partido. El sector público es el cuerpo, el privado un complemento. La meta no es privatizarlo todo, sino permitir competencia regulada para mejorar la eficiencia, sin perder el control del rumbo. Porque si algo entendió China del neoliberalismo es que los mercados sin control no se autorregulan, se autordestruyen. En este modelo plan, el mercado no se opone, se equilibra. El plan estatal y el cauce, crecimiento, innovación, equilibrio ecológico, reducción de la pobreza. Y el mercado actúa dentro de ese cauce, como un río que fluye. El Estado marca el rumbo, el mercado aporta movimiento. Y el Partido Comunista asegura que ese movimiento sirva para el desarrollo socialista, no a la ganancia individual. Y si alguien todavía duda que en China sigue existiendo la planificación estatal, un dato, está por terminar su 14º plan quinquenal. Planificación estatal pura y dura, la pesadilla recurrente de todo liberal iluminado. Los mismos que juegan que China es hipercapitalista, pero se les revuelve el estómago cuando recuerdan que la segunda economía mundial sigue planificando cada 5 años con precisión quirúrgica. Y aparece otra crítica habitual. Corea del Sur tiene planes quinquenales. Japón en su momento tuvo planes quinquenales. México tiene los sexenios. Entonces, esta planificación económica que menciona no es socialismo solamente porque sea un plan quinquenal. Además de que hay que aclarar algo, estos planes quinquenales de la economía china no son más que aspiraciones que tiene el propio partido. No son planificación detallada como existía en la época de Mao. Directamente solo son especulaciones, tal vez alguna cuestión pequeña que pueda intervenir el Estado, pero es que incluso si interviniera fuertemente como pasaba por ejemplo en Japón, no hace de que esta economía sea socialista. Que haya empresas públicas, lo que menciona, que haya empresas estatales, eso no genera absolutamente nada. Si una empresa pública tiene una lógica de mercado, tiene una lógica capitalista, entonces para nada tiene que ver con esto. PDVSA en Venezuela es propiedad pública, pero no es una propiedad pública
que está orientada hacia el socialismo. Entonces es errónea esta afirmación. Que haya empresas públicas no hace que haya socialismo. Y está cayendo en el error el compañero de lo que hacen los liberales. Lo que mencionan de que el capitalismo es propiedad privada y el socialismo es propiedad pública. Entonces cualquier intervención estatal es socialismo. Entonces está cayendo en ese error. Y en eso no podemos caer los marxistas. Entonces es completamente errado el análisis que está haciendo. Propiedad pública en China se aplica a nivel capitalista. Los burócratas del Partido Comunista Chino son propietarios de esa empresa pública. No lo es todo el pueblo. Y tal vez en otro momento podamos revisar detalladamente cada empresa china. Pero por ejemplo las petroleras que tiene China tienen un carácter incluso imperialista. Esto no es una empresa pública que está a favor del socialismo. Entonces ahí estamos cayendo en un error muy fuerte y quiero aclarar esto bien, porque hay que entender que a nivel económico, que haya una empresa pública, que haya plan quinquenal o de sexenios como hay en México, no hace de que esta sea una economía socialista.